Hola, ¿cómo estás? Confío en que estés bien y preparada para reflexionar juntos sobre otra de las competencias de inteligencia intrapersonal que veremos hoy, y es la competencia de la humildad. Podríamos definir la humildad como la capacidad de una persona de identificar, reconocer sus propias debilidades, sus limitaciones y carencias, de gestionar su ego de forma que no se sitúa por encima de los demás y además admitir las cualidades y las valías de otras personas. Esta cualidad de humildad es algo muy apreciado hoy en día en las organizaciones, porque los profesionales y los líderes humildes no temen mostrarse vulnerables, no temen reconocer sus errores, sus carencias, reconocer que no lo saben todo, que no tienen todas las respuestas, y esto les hace esforzarse en escuchar y en aceptar las ideas y las opiniones de los demás. Una persona humilde no se siente superior ni inferior a los demás y comprende que su labor está al servicio de los otros. Y esto le lleva a gestionar además con prudencia sus éxitos, a no vanagloriarse de sus logros y a respetar las diferencias y las opiniones de los demás. Por tanto, esta competencia de humildad está además relacionada con otras competencias que ya hemos visto anteriormente de la inteligencia intrapersonal, como pueden ser el autoconocimiento y la autogestión emocional, y además relacionada también con otras competencias de la inteligencia interpersonal, como pueden ser la empatía, la escucha activa y el desarrollo de los demás. ¿Cómo puedo ir entrenando mi humildad? Hemos dicho que la persona humilde reconoce que no lo sabe todo, que no tiene todas las respuestas y que otras personas pueden tener opiniones tan válidas y tan importantes como las suyas. Por tanto, las personas humildes hemos dicho que se esfuerzan por escuchar con atención y de forma activa a otras personas. Me gustaría proponerte que reflexiones por escrito precisamente en cómo puedes fomentar en tu caso la escucha activa con atención y con intención la próxima vez que tengas una reunión con tu equipo, por ejemplo. ¿Cómo escuchas a las personas del equipo? ¿En qué momento participas expresando tu opinión, expresando tus ideas? ¿Cómo fomentas el espacio para que todas las personas puedan expresar sus ideas y su punto de vista antes de dar tú el tuyo? ¿Cómo modificas tus opiniones en base a las ideas que recibes de los demás? ¿Cuánto tiempo dedicas en las reuniones a expresar tu punto de vista, a dar tu opinión? ¿Y cuánto tiempo ofreces a tus colaboradores o a otras personas a que expresen el suyo? Observa en las próximas reuniones qué ocurre cuando no eres el primero en participar o en opinar, sino que esperas a escuchar las opiniones de los demás antes de dar tu punto de vista. Además, hemos dicho que las personas humildes fomentan las relaciones de respeto, las relaciones igualitarias. Respetan las diferencias de las personas y además agradecen esas diferencias porque permiten aprovechar sinergias en estos aspectos de diversidad. En tu caso, me gustaría proponerte que reflexiones cómo fomentas esa colaboración en tu equipo, esa actitud colaborativa, solidaria con las opiniones de los demás. ¿Cómo evitas también emitir juicios, prejuicios, antes de que las personas participen y expresen su opinión? El evitar emitir esos juicios hace también que tengamos una actitud más humilde, más abierta, una actitud de curiosidad y de aprendizaje ante las opiniones de los demás. En ocasiones nos comparamos con los demás, pero es importante entender que todos somos diferentes y que esa diferencia precisamente es lo que nos hace únicos. Nadie es más que nadie, independientemente del poder que tenga la organización, del puesto que represente dentro de la empresa. Es importante escuchar todas las opiniones.
y te invito a que reflexiones en cómo puedes fomentar esa participación de todos en tus siguientes conversaciones. La humildad, además, se refleja en el agradecimiento. El agradecimiento tanto hacia los demás por sus contribuciones como el agradecimiento por las cosas que nos ofrece la vida. Te invito a que reflexiones por escrito a lo largo de la próxima semana. Reflexiona cada día por qué cosas te sientes agradecido, agradecida. Reflexiona también en cómo sueles mostrar tu agradecimiento cada día a las personas con las que interactúas. ¿Cómo lo expresas? ¿Cuántas veces agradeces o pides por favor las cosas a los demás? Es importante agradecer lo bueno que nos pasa en la vida, tanto en el entorno profesional como en el entorno personal. El estar agradecido por las cosas que en muchas ocasiones dependen de nuestro esfuerzo. No obstante, no dar por hecho los resultados y mostrar una actitud de agradecimiento también es un buen ejercicio de humildad. Otro de los aspectos a desarrollar en este impulso de tu humildad es la aceptación de los errores. Hemos dicho que las personas humildes aceptan sus errores y agradecen ese feedback que reciben porque les permite evolucionar y mejorar. En este sentido, me gustaría proponerte la reflexión por escrito de cómo sueles reaccionar ante los comentarios de los demás cuando te señalan algún error que has cometido. ¿Cuál es tu actitud ante esa persona cuando te ofrece ese comentario? ¿Cómo expresas tu punto de vista en esas conversaciones y cómo demuestras a los demás que reconoces y que consideras sus opiniones y además que son tan válidas como la tuya? Y también que reflexiones sobre cómo quieres actuar en este sentido a partir de ahora. Ánimo con estas reflexiones y te invito a que nos veamos en el siguiente episodio. Y recuerda, seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión.